Hoy el presidente Javier Milei tuiteó en sus redes la cantidad de dinero que para reducir el déficit, ese es el emblema y el fin de su gestión, deja de enviar a las provincias, ha cesado de enviar, ya no le envía a las provincias, digámoslo así, y la suma es importante. Claro, del otro lado se quejan de todo eso, ¿no? Sí, sí, por supuesto, los gobernadores que van levantando la voz, algunos tímidamente, otros condicionan, por ejemplo, la firma del Pacto de Mayo. Claro, se han disminuido las partidas presupuestarias, las transferencias no automáticas, una situación que genera preocupación en muchas provincias porque compromete la gestión y el funcionamiento, ¿no? Bueno, el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, allí lo vemos, hoy anunció que va a ir a la justicia, va a judicializar el reclamo de su provincia por la falta de envíos de fondos del ANSES que estaban destinadas a obras energéticas para la provincia. ¿Y qué pasa con eso? Bueno, vamos a ponernos en contacto con el director de la consultora Politicón Chaco, allí lo estamos viendo, Alejandro Pegoraro, bueno, porque han realizado un estudio sobre los fondos que perdieron las provincias. Alejandro, muy buenas noches, bienvenido, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo les va? Muy bien, muy bien. Bien, gracias por tu tiempo. Contanos, Alejandro, respecto del desarrollo de este estudio. Bueno, lo que nosotros hacemos todos los meses, en primer lugar, es obviamente hacer los informes correspondientes de los fondos que les llegan a las provincias. Por un lado, por lo que son los envíos automáticos, es decir, por coparticipación y otros conceptos, pero también lo que tiene que ver con los envíos no automáticos, justamente partidas presupuestarias u otras asistencias a los tesoros provinciales, que bueno, forman parte ya de una cultura de la política económica nacional, como se desarrolló siempre, es decir, asistencia al Estado Nacional, ya sea determinada en el presupuesto o con otros convenios firmados, y que la gran mayoría de esos fondos tienen como correlato, digamos, un programa para financiar, programa de desarrollo de promoción social, de obra pública, de programas de salud, programas educativos, etcétera, etcétera. Entonces, así como lo hacemos todos los meses para el mes en cuestión, digamos, lo que hicimos también en esta oportunidad fue agrupar todos los datos vinculados al primer trimestre de este año y observar de alguna manera, bueno, cuál es la pérdida cuantificada, ¿no?, de las provincias. Por un lado, en los envíos automáticos, obviamente ligado a la recesión económica y a la caída de la recaudación tributaria, y por ende hay menos dinero recaudado que está para distribuir entre las provincias, y después también los envíos no automáticos que vienen justamente de la mano de este recorte que tanto vanagloria de alguna manera el presidente Milei, ¿no? Eso lo que nos generó es que al hacer estos cálculos y medirlos a los precios, a precios de hoy, digamos, equivalen, digamos, en referencia a el primer trimestre del año pasado a una pérdida consolidada de recursos por 2 billones de pesos, obviamente con algunas provincias teniendo una pérdida muy importante y otras con un nivel un poquito menor, ¿no? Pero con la particularidad de que, bueno, todas las provincias están mostrando un nivel de pérdida de recursos muy importante y que naturalmente condiciona las propias gestiones provinciales, ¿no? Porque Claro. Obviamente disponen de menos recursos para aplicar los programas que tienen que llevar adelante, y también en paralelo tienen el problema de que la propia recesión económica le genera que la recaudación provincial, la tributaria provincial, también obviamente esté en caída, y eso obviamente termina reflejándose obviamente en una cajas provinciales que están altamente estresadas y que tenés que hacer de alguna manera, bueno, una serie de inteligencia financiera, digamos, para poder abordar los compromisos presupuestarios de cada uno. Alejandro, ¿y esa diferencia que se da entre las provincias será una cuestión que tiene que ver con un criterio, no sé, un monto per cápita, una cuestión de representación proporcional, o es una cuestión más arbitraria, discrecional? ¿Cómo lo evalúan ustedes? Bueno, eso depende de cuál es la naturaleza de los envíos, ¿no? Cuando cuantificamos la pérdida de los envíos automáticos, obviamente las provincias que más reciben por coparticipación en términos de la alícuota que le corresponde por ley son también las que más pierden. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires registra una pérdida de 400.000 millones de pesos solamente por transferencias automáticas, pero también es la que más recibe en términos absolutos, ¿no? O sea, cuanto más recibís, también es mayor la pérdida que tenés porcentual y absoluta. Pero cuando vemos las pérdidas vinculadas a las transferencias no automáticas, ahí empezamos a ver un poco
las cuestiones de criterios políticos de alguna manera. Más allá de que hay algunas partidas que se eliminaron y que eran de alguna manera equitativas para todos, como por ejemplo el Fondo Nacional de Incentivo Docente, que ya no se paga más y se le pagaba a todas las provincias, o lo que tiene que ver con las transferencias a las cajas jubilatorias no transferidas de la Nación, que la recibían 13 provincias, pero que había cierto criterio de alguna manera técnico de distribución. Después hay otras que tienen que ver, por ejemplo, con ATN, con convenio de asistencia financiera que eran de libre disponibilidad para las provincias, con ciertos favoritismos que en otras épocas había con algunas provincias para financiar obra pública, por ejemplo. Ahí lo que estamos observando justamente es que hay provincias que antes eran mucho más favorecidas por cuestiones, por criterios políticos, Sí. y que hoy obviamente muestran una caída muy significativa. Después hay otras que históricamente deambularon, digamos, en una posición algo más neutral, y que obviamente tienen una pérdida que no es tan voluminosa, pero que naturalmente sigue siendo importante para las provincias, porque en el fondo de esto, más allá de recursos políticamente asignados más o menos, lo que se financió fuertemente fueron programas presupuestarios, es decir, como decía yo antes, obra pública, Fondo Nacional de Incentivo Docente, transferencia a cajas jubilatorias, programas de asistencia a salud y demás. Hoy por hoy las transferencias no automáticas que se están enviando, pagando, digamos, en lo que va del año, son casi exclusivamente, cerca de un 90%, fondos que son de asistencia a los hospitales. Bien. Por ejemplo, al Gran Rajar en Buenos Aires o a otros en la provincia de Buenos Aires, pero el resto de las partidas está bastante congelado. Alejandro, gracias por tu tiempo y por los datos. Muchas gracias a ustedes. Un abrazo.